Y el Gocho Oficial, su humilde servidor, estamos para tratar de ilustrar el panorama político de la realidad venezolana y la política americana que define nuestra realidad. Seguimos en EBTV, hoy 11 de diciembre del 2025, en este espacio conversando con el Gocho. Y decíamos en el segmento anterior que uno de los actores que no se presentó en Noruega ayer fue el Tribunal Supremo. ¿Y por qué es triste que dentro de la organización no les hayan invitado? Porque hay que recordar que Venezuela tiene pendiente al día de hoy enormes demandas y juicios contra todos los ladrones que nos robaron. Y yo sí hablo en primera persona porque soy víctima. Así como el señor Meserane lo ha manifestado y el señor Franklin Brito y otros hemos sido confiscados, robados, expropiados y atropellados. Bueno, entonces, ¿dónde vas a canalizar la demanda? ¿A dónde van a ir los juicios contra estas ratas? Por eso es que tenían que haber invitado al Tribunal Supremo. ¿Y qué pasa? ¿Qué cree que el gusano de López y su pandilla de bachilleres se van a salvar del largo brazo de la justicia porque son responsables de las estupideces cometidas durante el ejercicio del gobierno del interinato? ¿Que creen que se van a salvar? No, estas ratas también no la deben. Y por eso es que es importante recordar al día de hoy que no solo son los bandidos del régimen los que nos la deben, los militarotes enchuflados, los policías criminales, los carceleros que dejaron morir a Alfredo Díaz y que han torturado y dejado morir de mengua a tanto ciudadano. Pero también es importante recordar que todos estos políticos, que de paso más de uno de esa pandilla está en la lista del Pollo Carvajal, todos esos bichos tienen que ser expuestos y el Tribunal Supremo le tiene que abrir juicio. Y que en lo que la señora Machado designe quién va a ser el fiscal de la República, a través de ese pájaro tiene que canalizarse las demandas contra todas estas ratas. Que si algo tenemos es que la mitad de la tarea está abierta porque todos los argumentos presentados en los juicios de este poco de enchufados y ladrones que han sido enjuiciados y sentenciados culpables, con esos argumentos hay que abrir los juicios en Venezuela. Que las transcripciones del juicio de los sobrinos de la bruja desdentada de Silita, todo eso tiene que ser presentado como prueba para ir en juicios en los tribunales venezolanos. Así que ahí hay un poco de ratas y es por eso que es muy importante que el arranque del nuevo gobierno tengamos un tribunal. ¿O es que vamos a permitir que sea la Corte de Morticia y de Miquel los que van a ejercer justicia en Venezuela? Yo creo que esos no son, y por eso es muy importante convocar al Tribunal Supremo, porque esos hombres tienen una enorme tarea por hacer. Pero también, entonces, recordar que en Venezuela tenemos que plantearnos claramente la privatización de ese montón de empresas que hoy están en manos del gobierno venezolano y que tiene que plantearse el mecanismo de pago para todos aquellos que les quemaron el queso. Hay millones de venezolanos que les robaron sus pensiones, les robaron sus prestaciones, les robaron los fondos de pensiones de tantas corporaciones del gobierno, como por ejemplo el Fondo de Pensiones de PDVSA. También se robaron
el fondo de pensiones de las fuerzas hambriadas, se robaron los reales de Seguros Horizonte y por eso el sinvergüenza de Padrino no ha rendido cuentas, pero es que también se robaron los reales del IPASME, los fondos del Ministerio de Educación, que es enorme, los fondos del Seguro Social que se los robó la rata de Rotondaro que vive muy sobrado en París, se han robado los fondos del Sistema Nacional de Orquestas y por eso veíamos con tal fervor a la pianista doña Gabriela Montero tocando Mi Querencia y luego el himno nacional que me hizo llorar, porque esa señora que se conoce la triste historia de la parte gris y oscura del sistema de orquesta, que lo que ha sido es una gran lavadora de dinero para que todo tipo de sinvergüenzas se haya lucrado de allí. La pandilla de la huérfana, la pandilla de Silita, la pandilla del infeliz Nicolás Nito y también la pandilla de Diosdado y su séquito, que usted los ve paseando por Europa, dándose la gran vida, haciendo los negocios más turbios posibles con la adquisición de instrumentos. Todas esas ratas tienen que rendir cuentas a la nueva república y es por eso que necesitamos un tribunal que esté funcionando como Dios manda. Pero también hay que plantearse claramente de que en Venezuela se tragaron las cementeras y eso tiene que ser privatizado porque se necesitan construir millones de viviendas de verdad, no los millones de comiquita de la supuesta Misión Vivienda, que es un poco de edificios en terrenos robados en Caracas para hacer unas pajareras que no es más que nidos de desechos y de despojos humanos sin ningún tipo de servicio para hacer un relajo. Eso tiene que ser revisado y eso tiene que ser tratado con criterio de primer mundo y no con el rancho en la cabeza de toda esta sarta de ratas. Es por eso muy importante tener un tribunal supremo, porque todo eso tiene que dársele legalidad, pero pronta, no la justicia de los paquidermos que nunca llega. Pero también interesante es que en Venezuela se necesitan generar millones de empleos y sobre todo en el sector de la producción agrícola y de la construcción, pero para eso necesitamos una claridad en el Estado de Derecho, que es la legislación fiscal, la legislación laboral y definir claramente la propiedad de la tierra. La propiedad privada, acabar con ese cuento de la propiedad mixta, y eso es las certezas que necesita el catire Trump para correr la última milla, porque hay que recordar, ese hombre cobra completo. No nos caigamos a pajas. Vamos a comerciales y ya seguimos.